Bien, y de esa manera Anaximandro defendía que el origen del universo va a ser el resultado de la separación de los opuestos de una materia prima. ¿Cómo se entiende esto? El calor mueve hacia afuera, separándose de lo frío, y son dos opuestos, tanto frío como calor, se separan, se constituye la materia, eso dirá Anaximandro. Y por otro lado, lo seco se separa de lo húmedo, constituyendo y generando la materia como tal. Entonces, esos son los presupuestos filosóficos antiguos, hay que entenderlo así. No caigamos en el error de hacer un anacronismo de esto, es decir, evaluar con los anteojos de la actualidad o criticar los presupuestos antiguos con ojos o con una visualización muy moderna, contemporánea, porque estaríamos cayendo en un error. Hay que contextualizarnos y saber que pues eran hombres de su época y que intentaron dar respuesta a los orígenes, no mitificado, aunque pareciera algo absurdo pretender que los orígenes son de acá. Sin embargo, posteriormente la química nos dirá y la física nos dirá que dentro de la composición de todo el organismo y de cada elemento hay organismos unicelulares, pluricelulares, materia, etcétera, etcétera. No podemos evaluarlo como si estuviéramos en la actualidad, ¿sí? Entonces, desde allí, el resultado de la separación de los opuestos generará la materia prima para Anaximandro, ¿sí? En donde también finalmente sostiene que todas las cosas con el tiempo, con el devenir de la historia, volverán al elemento originario. Podríamos decir lo que escuchamos muchas veces, o sea, nacimos del polvo, volvemos al polvo a nivel de religión. Iniciaste así, o la cadena de evolución, o la cadena de vida, naces, creces, te reproduces y mueres, vuelves a un estado inerte, ¿sí? Entonces eso también lo vemos desde la antigüedad, no solamente desde Anaximandro, ya lo vimos con Tales de Mileto también, y lo vamos a ver con Heráclito, ¿no? Que todo vuelve a los orígenes. Bien, seguimos entonces con otro, el último de los miembros de la escuela jónica, que es Anaxímenes, ¿sí? ¿Cuál es el elemento para este? El aire. Veamos que en Tales es el agua, en Anaximandro es los opuestos, y en Anaxímenes es el aire, ¿sí? ¿Cómo se genera las demás realidades, los demás elementos de la naturaleza a través del aire? A través de dos presupuestos o dos nociones: condensación y rarefacción. Grábense mucho estos conceptos o estas definiciones: condensación y rarefacción. ¿Qué significará esto? Son procesos del aire mismo que de por sí, al ser invisible, se vuelven visibles, transformados a través de estos dos elementos, condensación y rarefacción, en el agua, en el fuego y en las demás materias sólidas. Lo central, lo importante, lo resurgente, lo que cabe resaltar de Anaxímenes no es ni siquiera su visión cosmológica, sino el intento de descubrir la naturaleza última de la realidad, de lo que ¿sí? Seguimos entonces con otro de los filosóficos antiguos, que es Pitágoras. Muchos lo recordarán o habrán escuchado alguna vez sobre el teorema de Pitágoras, o que tiene que ver mucho Pitágoras con los números. Precisamente desde el punto de vista filosófico tiene significancia con lo que vemos en matemáticas, ya que la esencia del mundo para Pitágoras, para este pensador, precisamente va a ser los números, principios matemáticos. Tan perfecto como los números es tan perfecta la realidad. Por ende, el número es la esencia de todas las cosas. Ocupa el número un lugar intermedio entre lo sensible
y las ideas, ¿sí? Entonces, de allí nos llega presupuestos pitagóricos, no de boca propiamente de Pitágoras, sino de su escuela y de su corriente filosófica, el pitagorismo. Dentro de esta escuela, digamos, o corriente, dentro de la antigüedad, los pitagóricos creían en la inmortalidad, en la transmigración del alma. Cuando hablamos de transmigración, es que al cuerpo carnal perecer, fallecer, pues el alma, que es eterna, permite ubicarse, encaminarse, dirigirse hacia otro elemento corpóreo, entidad, para de allí volver a resurgir, pues, en otro cuerpo distinto. Terminología algo similar a lo que es la reencarnación. Bien. Último de los pensadores, Heráclito, ¿sí? ¿Cuál es el elemento fundante? Lo vemos aquí en la imagen, el fuego. Es el origen primordial de la materia, es el origen del todo. El mundo entero se encontraba en constante cambio, un constante cambio que surge precisamente del fuego, en donde la condensación y la rarefacción, pendientes otra vez con este término, es fundamental para el origen de todo. Es Heráclito quien agrega a la definición del ser la noción del devenir, es decir, no solamente el ser humano, el hombre y lo que es, sino que también está sometido a un constante cambio, a un flujo, a un devenir en su historia. De allí la famosa frase de Heráclito que dirá: ningún hombre se puede bañar 2 veces en el mismo río. Porque aunque tú ubiques un espacio geográfico, tu ser ubique y pise la misma tierra, el agua que pasó cuando te bañaste la primera vez ya no es la misma que es cuando tú pasas. Ahí se encuentra entonces el devenir dentro del ser, el devenir de la historia del hombre, el devenir de la historia de la naturaleza, del mundo como tal. El movimiento que incluso nos permite ponernos en marcha y no quedarnos en un solo lugar, sino que evolucionar, crecer, ponernos en movimiento. Bien. Entonces, ya esto sería, digamos que la carga conceptual de nuestra clase de hoy. Vamos entonces a pasar un poco a lo que es las actividades. Son 2 actividades que también tienen ustedes, por supuesto, en su guía didáctica. Una primera parte que es verdadero y falso, la otra parte es de selección múltiple. Entonces, para eso vamos a permitirnos compartir activando nuestros micrófonos. Yo les voy a proyectar acá la actividad. Repito, ustedes lo tienen ya en su Classroom, porque hace parte de lo que es esta primera unidad de nuestra materia de filosofía antigua. Entonces, vamos a ir leyendo juntos para dar paso a lo que es el intercambio de ideas y, por supuesto, la realización de nuestra... para ir respondiendo cada uno de estas. Bien, entonces tenemos como primera pregunta, vamos a abrir los micrófonos, el que se sienta en la completa capacidad de ir respondiendo, puede intercambiar ideas y demás. Obviamente todo esto está sometido a lo que acabamos de ver a nivel teórico, ¿sí? Digamos que esto es la concreción, la comprobación de los conocimientos que ustedes debieron haber adquirido durante toda esta clase. Entonces tenemos la primera pregunta. La filosofía, desde sus inicios, se propone encontrar el fundamento que se esconde detrás de todas las cosas. Entonces vamos a ir participando. ¿Esto será qué? ¿Verdadero o falso? Compartamos. Nadie. Repito, los inicios de la filosofía propone encontrar el fundamento que se esconde detrás de todas las cosas, el porqué último de las cosas. ¿Esto será verdadero o falso?
Listo. Seguimos. Tales de Mileto encuentra el principio de todo en el fuego. Vamos a ayudarles. Vamos a devolvernos a estas diapositivas. Tales de Mileto. Falso, perfecto. Perfecto, ahí está, el agua. Genial. Muy bien. Entonces, esto es falso, esta premisa es falsa. Siguiente, los objetos sólidos se forman a partir del aire. Es una premisa de Heráclito. ¿Esto es verdadero o falso? Heráclito, el que hablaba del río, el devenir, el ser. Él tenía un elemento fundamental. ¿Será este el aire? Esa la dejamos allí. ¿O alguien quiere responder? A ver, ¿alguien abre el micrófono? Verdadero. ¿Quién da más? Vamos a ponerle la diapositiva para que se ayuden. Que ahí está con la imagen. Veamos. Heráclito, que aparece acá. Vamos con el fuego, o sea que esta premisa es falsa también. Bien, vamos entonces a dar, por cuestiones de tiempo, a dar paso a la actividad número 2. Es de selección múltiple. De todas maneras, ustedes, como parte de su evaluación, deben realizar estas actividades de manera completa en la guía de aprendizaje. Bien, actividad número 2. Primera pregunta o primera aseveración, fundador de la filosofía antigua. Recordemos un primer pensador. ¿Cuál será? Rápidamente. Tenemos a Sócrates como opción, Tales de Mileto, Protágoras y Flavio Josefo. ¿Cuál será? Filosofía antigua. Sócrates, ¿quién da más? Recordemos el primer pensador que vimos en la noche de hoy. Perfecto. Tales de Mileto. Esa es. Tales de Mileto. Heráclito incorpora el concepto del ser. Al concepto del ser la noción de. Recuerden, Heráclito, lo acabo de decir en la otra pregunta. Heráclito incorpora al concepto del ser la noción de ¿qué? Geometría, naturaleza, devenir, logos. A ver, Giancarlos, ¿usted qué estudia? Bien. Entonces, bueno, de la misma manera, aquí vamos a tener 5 preguntas con sus 10 respuestas. Otras por cuestiones de tiempo vamos a continuar con la clase. Esto lo tienen que realizar y enviármelo a través de la plataforma Classroom que ya todos tienen asignados. Bien. Seguimos acá. Nuestras diapositivas que nos indican un poco el paso a seguir. Es el momento de preguntas. Si alguno tiene alguna duda de lo que hasta el momento hemos tratado en la noche de hoy, para darle paso entonces a las pautas finales. Bien, como conclusión de la clase de esta noche, es hacerlos llevar a la profundización de cómo estos pensadores, a pesar de su tiempo, buscan dar la explicación, el porqué último de las cosas que le rodean. Si bien es cierto, son desde los elementos naturales, pero en nuestra sociedad actual podemos encontrar desde las preguntas filosóficas fundantes sobre el hombre, sobre todo lo que existe,